Oh capitán, mi capitán, parece que el barco se hunde en esta tarde a la deriva. Será porque es domingo, pero el agua está llegando a la cubierta y ahora sé que soy marinero de agua dulce. La radio no funciona y es imposible pedir ayuda. ¿Que esperemos? Sí, ya sé que la música mansa a las fieras, pero no creo yo que... En espera, dejamos que suene la música de nosotras. Pues lo que son las cosas y lo que es el caos, que toda su infancia, adolescencia, escuchando canciones como Voy a aterrizar con el disco ahí para el momento en el que pudiese por fin entrevistar a nosotras, y llega ese momento en mi vida y lo siento, chicas, que venís a presentar el último disco y yo hablando de uno viejo y encima no lo tengo aquí, así que yo qué sé, lo mejor es que Coba, Bea y Natalia expliquen un poco de qué va el nuevo disco mientras yo me fustigo a mí misma. Pues está muy bien. Se me fustigue. Bueno, eso no es para tanto. Pero sí, bueno, te presentamos Cierra la puerta al salir, que es nuestro cuarto disco. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentas. No sé, es una etapa nueva. Empezamos ahora a presentarlo en directo, aunque el disco ya salió en mayo. Hemos tenido un pequeño parón, pero ahora en diciembre vamos a salir a la carretera otra vez a presentar el disco y la verdad es que estamos muy ilusionadas con él. Nosotras, no sé, la gente luego que lo vaya escuchando y vaya opinando, ¿no? Pero nosotras estamos muy contentas. Yo creo que sí, te gustaba Voy a aterrizar, este disco te tiene que gustar también y a toda la gente. Lo que pasa que igual no ha salido tanto a los medios convencionales como fue el primer disco. Este ha salido menos, pero las canciones yo creo que es el mismo espíritu, para mí son mucho mejores, creo que para todas nosotras también, pero más maduro y más mayorinas que somos, pero yo creo que el espíritu de canción pop para cantar en la ducha y para disfrutar y para examinar un poco más las letras y cantar con amigas y todo eso, pues yo creo que es lo mismo, las canciones son canciones pop. Desde aquel primer disco hasta este, ¿en qué aspectos quizás se puede ver un poco sorprendido el público? Pues a ver, yo creo que es una mezcla de lo mejor seguramente de otras etapas. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo, pues digamos que aciertas mejor con las letras, eres capaz de comunicarte más fácilmente, dominas un poco más lo que es el medio escrito en el sentido de lo que es una canción escrita. Después, bueno, pues vas adquiriendo perspectiva y decides musicalmente pues con lo que te quedas y con lo que ya no estás a gusto, y eso es un poco lo que da el llevar ya 10 años pues haciendo discos. Y bueno, yo creo que también cada vez adquiere más seguridad y por lo tanto cada vez disfrutas más de los conciertos, de las grabaciones en el estudio y de todo, y entonces al mismo tiempo se renueva la ilusión. Este disco incluye además una rancherita, que es algo un poquito novedoso, ¿no? Sí. No, son siempre... No dentro del mundo de la música, es novedoso, al menos dentro de vuestro universo musical. Sí, es un poquito, es una ranchera, por ejemplo, rancherita, porque ya nos gustaría que fuese una ranchera o que llegase a un nivel así, es un poco, es una ranchera pop. No podemos pretender hacer rancheras porque no somos un grupo de pop, no somos ni mexicanos, ni mariachis, ni tal. No. El espíritu de mariachi igual tenemos. Sí, pero... el espíritu de mariachi, creo que todo el mundo lleva un mariachi dentro y a nosotros en este momento nos ha salido bien. Entonces ha sido un poco, pues es un guiño a un estilo de música que nos guste, que nos pegaba por la letra y que nos pegaba por todo, y también un ejercicio, no sé, casi de magia o de humor para nosotros y para los productores, que se encontraron con esta canción en la que realmente los instrumentos que tocamos no son los instrumentos clásicos, tocan otras personas por nosotros que tocan los instrumentos típicos de mariachis, vamos. Entonces, menos la voz de Natalia, que es lo único que se conserva ahí casi intacto. Lo demás está ahí al borde totalmente, de Chabela Vargas, y entonces lo demás pues queda muy ranchero, pero con un toque pop y sin ninguna pretensión para nada. Bueno, aparte del sonido que comentábamos antes, una de las cosas que un poco identifica bastante al grupo desde siempre ha sido la calidad de las letras, el trabajo de las letras, lo que cuentan, digamos ese pequeño universo, si es que se puede hablar de ello, si se habla en poesía, en música también. ¿Cómo es esa composición de las letras? ¿Cómo trabajáis? Contadnos. Hombre, yo creo que cada una trabajamos de manera muy diferente. Quizá la que más acostumbrada esté a escribir es Coba, porque lleva mucho tiempo escribiendo poesía. Las demás nos lanzamos un poco a la piscina así, pues sin flotadores, sin nada. Pero bueno, yo creo que nos gusta. Incluso yo pienso, por lo menos yo siempre hago las canciones a partir de una letra,
Bea igual no, porque ella toca la guitarra, entonces quizá a lo mejor le surja pues una guitarra mucho antes que, y luego acopla una letra, ¿no? Pero para mí una canción empieza con una letra, entonces por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, supongo que, no sé, cada una tenemos... yo creo que en conjunto escribimos un poco parecido porque hablamos de cosas muy nuestras, muy parecidas, pero cada una tiene su forma de expresarse y de escribir las cosas, ¿no? Y incluso al principio no se podía, la gente no podía captar de quién era cada letra, pero yo creo que con el tiempo ya cada uno va reconociendo, pues esto lo ha escrito Coba o esto lo ha escrito Bea. Eso también con el tiempo ha ido evolucionando y yo creo que ya se nota. Yo creo que para nosotras, no sé, es muy importante decir algo en la canción, o sea, no sumar frases y palabras bonitas, sino para nosotras es muy importante comunicar algo, y parece ser que se ha encontrado de alguna manera pues eso que hace que lo que tú escribes en tu habitación y igual estás meses dando vueltas a 8 líneas, porque yo creo que además por lo menos a mí me cuesta bastante escribir, no me cuesta, vamos, o sea, a partir de algo luego hay que trabajar, no es una inspiración, a mí me parece por lo menos. Y yo creo que lo que hemos conseguido un poco, parece ser, es que produzca las mismas sensaciones que a nosotros nos provoca cuando lo escribes, y que produzca a la gente pues esa misma sensación que nos hizo a nosotras ponernos enfrente de un papel y escribir una canción, o sea, que puede ser desde la apatía, desde una tarde, qué estupenda tarde de domingo en Gijón, a un desengaño amoroso, y cuando consigues eso, pues vamos, para mí es de los mejores premios que se puede tener. Sí, a mí me puede recordar alguna de las letras un poco la poesía de Ana Merino, de alguna autora así. ¿Hay influencias? ¿Qué influencias ahí van un poco por ahí? No sabría muy bien decir qué influencias hay, porque eso igual es más fácil que lo veas tú, ¿no? Pero sí es verdad que yo sigo leyendo poesía. Por ejemplo, en las letras en las que yo escribo, pues eso, supongo que habrá influencias, y sigo intentando estar un poco al día de lo que sale, de autoras jóvenes también, de van jóvenes, no sé, pues puede haber varias referencias. Por ejemplo, iba a decir Eva Medel, pero no es Eva, es otra escritora que hay ahora mismo en Córdoba, pues Elena Medel, me parece que sí. Es una escritora que, por ejemplo, yo suelo leer o suelo estar atenta a lo que escribe, pero también podríamos hablar de Gloria Fuertes en un momento dado, y podríamos hablar de otras muchas escritoras y también escritores. Entonces, sí, es verdad, yo suelo estar al tanto un poco de lo que va surgiendo y de determinado tipo de poesía que, bueno, pues el que más en este caso me llega a mí, pues que puede tener cierto matiz de cotidianidad, no únicamente, y bueno, que intenta sobre todo describir las cosas más importantes de la vida desde mi punto de vista de manera sencilla, ¿no? Posiblemente las que yo considero más importantes sean bastante sencillas. Hace casi alrededor de una década de todo el furor y la vorágine que fue Season Sound. ¿Cómo se ve ahora? Porque ya me imagino que estaréis hartas de que os hagan este tipo de preguntas, pero bueno, son un poco obligadas. ¿Cómo se ve ahora, tiempo después, todo aquel movimiento, si se puede llamar así? Sí, es difícil hablar de Season Sound, porque lo que ahora llaman el Season Sound es algo que tú viviste cuando tendrías, que teníamos 20 años, 20, 25, no sé. Y lo único que te pasaba en aquella época era que ibas a muchos conciertos, que la gente empezaba a formar grupos, que escuchabas música que venía de fuera, que te traían los amigos que iban al extranjero, porque aquí tenías más dificultad de conseguir. Que había movimiento, que nos juntábamos para escuchar música. Para mí, yo creo que era un poco eso, ¿no? Y que de repente pues cada uno fue escogiendo pues su estilo musical y iba haciendo con sus grupos lo que le apetecía, ¿no? Y que han salido muchos grupos de estilos muy diferentes, con lo cual no creo que haya un tipo de música que sea el Season Sound, sino que había, bueno, pues un grupo de gente que sí que le gustaba la música y que hacía cosas, que se movía. Pero aparte de eso, no hay nada que pudiese caracterizar el boom, aunque fuese en un momento concreto, que luego cada uno, como ha ocurrido, pues fuese evolucionando a lo que realmente quería hacer y lo que iba descubriendo que le gustaba. Sí, hay una cosa, Gijón, ya. Yo creo que es lo único. Luego es cierto, y ganas de hacer cosas. Yo creo que el amateurismo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que dice Bea, las ganas de hacer cosas y de no lo intentes, sino hazlo, ¿no? O sea, hacerlas directamente. A pesar de que, bueno, pues que al hacerlas fueran muy primitivas desde el principio, ¿no? Es decir, que el intentar tocar sin saber
tocar, el intentar hacer canciones sin tener igual unos conocimientos en general importantes de música. Pues acerca del Festival de Cine, yo me acuerdo de esa versión de Voy a ser mamá, que estaba en aquel álbum recopilatorio que sacaron, no me acuerdo si sería por el 97, 98, por ahí, con motivo del Festival Internacional de Cine. ¿Alguna otra versión de algún clásico del cine dentro de las bandas sonoras? ¿Os habéis planteado repetir la experiencia? No nos lo hemos planteado repetirlo. La verdad es que hace mucho que no hacemos versiones, pero sí os diré que esta semana estaba escuchando la grabación que hice de un programa de Toyos donde ponía el directo de ese concierto. Lo tenía grabado en una cassette y me puse a escucharlo una tarde y la verdad es que es para escuchar. Masoquista. Sí. Masoquista. No, pero bueno, a pesar de todo lo que tú comentabas, ¿no? Ahora mismo me estaba acordando de lo del amateurismo, ¿no? Pues en aquel momento, con todas las dificultades que conllevaba llevar esas versiones adelante, pues salía muy bien, con lo difícil que era, ¿no? Y eso, pues ser amateurs y porque organizar un evento así era muy complicado. Y luego lo escuchas después de tantos años y la verdad es que está muy bien. Yo soy súper fan de Marilyn, de todas las canciones. Sí. Soy súper fan, o sea, de Con faldas y a lo loco. Toda la banda sonora de Con faldas y a lo loco. Haría cualquier canción. Bueno, haría, quiero decir, si tuviese la voz, la capacidad, una orquesta, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos, que las canturreamos por casa. Yo sí. Sí. I'm Through With Love y Kiss Me, etcétera. No sé, se me ocurre Moon River, seguramente, pero a mí me gusta como lo cantaba la protagonista de la película, no todas las versiones que salieron después, ¿no? Y no sé, quizás sería interesante también hacer alguna versión de alguna canción de Tom Waits, pero con voz de mujer, con voz cascada. Nos queda mucho que fumar todavía. Nos queda mucho que fumar para llegar a esa voz. Bueno, a mí no te creas, sé que tengo una voz bastante masculina, como siga por este camino. Así. Eso es que no fumo, si llego a fumar. Pues nos vamos quedando con ese rastro y como se dicen Con faldas y a lo loco, esta ha sido una entrevista un poco caótica, pero al fin y al cabo nadie es perfecto. Recuerdo bien aquellos días en los que tú siempre decías que me querías y no era mentira, pero es que hoy nada ha cambiado.
Es curioso, capitán, pero dicen que uno antes de morir ve su vida pasando en diapositivas, de esas que seguro se atascarían en la proyección. Y sin embargo, yo ahora lo que querría ver son las cosas que no he podido ver nunca. Será el vértigo, capitán. Será eso. El agua asciende y no veo que haga nada, capitán. Permite que suceda esto como una invasión bárbara. Parce qu'on vit dans une époque horrible. Ah, pas spécialement horrible. Non, non, pas du tout. Contrairement à ce que les gens pensent, le 20e siècle n'a pas été particulièrement sanguinaire. Les guerres ont fait 100 millions de morts, ça c'est un chiffre généralement admis. Ajouter 10 millions pour le goulag russe. Les camps chinois, on ne saura probablement jamais, mais disons 20 millions. Ben, ça nous fait 130, 135 millions de morts. C'est pas très impressionnant. Si on pense qu'au 16e siècle, les Espagnols et les Portugais ont réussi, sans chambre à gaz, ni bombe, à faire disparaître 150 millions d'Indiens d'Amérique latine. C'est du travail, ça, ma sœur. 150 millions de personnes à la hache. Vous me direz qu'ils avaient l'appui de votre Église, mais c'est quand même du beau travail. À tel point d'ailleurs qu'en Amérique du Nord, les Hollandais, les Anglais, les Français, éventuellement les Américains, se sont sentis inspirés et ils en ont égorgé 50 millions à leur tour. 200 millions de morts au total. Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, ça s'est passé ici, là, autour de nous. Hein? Et pas le moindre petit musée de l'Holocauste. L'histoire de l'humanité, ma sœur, une histoire d'horreur. En esta época en la que deberíamos todos plantearnos qué ha supuesto el comunismo, mayo del 68, la posmodernidad y el capitalismo, sería una buena época para que tanto cincuentones como veinteañeros viésemos la espectacular película Las invasiones bárbaras del director canadiense Denis Arcand. En ella se ponen frente a frente las visiones opuestas que tienen del mundo Remy, un vividor, mujeriego, intelectual y excomunista, y su hijo Sebastián, un especulador al servicio de una petrolera sin escrúpulos. La película arranca con el primero de ellos ingresado en un deficitario sistema de salud público y la llegada del segundo, que pretende mejorar la situación a golpe de talonario. Enseguida se ve que la enfermedad es terminal y el cambio de táctica es inmediato.
Remy se aleja del hospital y se hace rodear de los que de verdad le importan: su exmujer, sus amigos y sus amantes. Annoncé mon départ, vous aviez pas l'air particulièrement touché. Ben, on se rendait pas compte à ce moment-là. C'est exactement ça. Maintenant que vous êtes parti, Là, on voit la différence. Ça me touche vraiment ce que vous me dites là, sincèrement. bon, ben, il faut y aller, nous autres. Hein? Oui, on a une conférence de Monsieur Roby à 4 heures. Allez-y, allez-y. Bonne chance. Merci. Oui, bonne chance. Lâchez pas. Oh non. Eh ben, dis donc, Surprenant. ils sont touchants pour des analphabètes. Ah, c'est pas de leur faute. Ils auraient pu apprendre aussi bien que nous, mais personne ne leur a enseigné. C'est comme tout le reste, hein. Là, on vient quand tu veux. T'as juste à nous faire signe. On verra. Non, moi, je prends pas d'argent. On s'est entendu. Laissez faire, je veux rien. Voulez-vous chacun la moitié de sa part? OK. A través de inteligentes discusiones sarcásticas y sin demasiada nostalgia, este grupo de vividores bohemios analiza sus aspiraciones juveniles, sobre todo las políticas y las sexuales. En esta película se afrontan sin aspavientos temas tan delicados como la infidelidad, la drogadicción y la eutanasia. Pero es sobre todo una obra magistral a la hora de entender cómo afrontar y aceptar el propio envejecimiento y la muerte. Por tanto, un bálsamo maravilloso para todos aquellos humanos que tenemos la desgracia de no vivir en el país de nunca jamás. On a tout été. C'est invraisemblable. Séparatiste, indépendantiste, souverainiste, souverainiste associationniste. Au début, on avait commencé par être existentialiste. On avait lu Sartre, Camus. Après ça, on a lu France Fanon, puis on est devenu anticolonialiste. Après ça, on a lu Marcuse, on est devenu marxiste. Marxiste-léniniste. Trotskiste. Maoïste. Après ça, on a lu Solzhenitsyn, alors on a changé d'idée, on est devenu structuraliste. Situationniste. Féministe. Déconstructionniste. Y a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Le crétinisme. Oh mon Dieu, non. Souvenez-vous de Gojing. C'était qui, Gojin? Une archéologue avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse. Se equivocan los que dicen que no existen narradores actuales que merezcan la pena. Existen y podrían hacer de este hundimiento auténticas y fabulosas narraciones por historias. Con este programa yo cada vez me siento más como una niña caprichosa que consigue todo lo que se propone. Por ejemplo, conocer al fabuloso narrador que en 1997 ganó el Tigre Juan con fabulosas narraciones por historias. Ese fabuloso narrador es Antonio Orejudo y yo pues me siento totalmente feliz. Desde esta primera novela y el premio del Tigre Juan, luego el del Ateneo de Andalucía y ahora Reconstrucción, ¿cómo ha sido un poco todo el periplo? Que es una palabra que suena muy bien. Un periplo, bueno, yo también estoy encantado de que una fabulosa presentadora me haga una entrevista fabulosa. Bueno, es un periplo, el periplo de cualquier escritor, que consiste en ganar lectores. Fabulosas tuvo una acogida media, la siguiente Ventajas de viajar en tren una acogida un poquito mejor y Reconstrucción creo que da un salto bastante grande como narrador, ¿no? Ha ido subiendo el número de lectores y inevitablemente la última novela también acaba repercutiendo en la primera, ¿no? Aunque Fabulosas se encuentra difícilmente en las librerías, creo que me ha dado un prestigio, no sé si merecido, pero un prestigio al final. Bueno, merecido yo creo que sí. En Ventajas de viajar en tren
una de las cosas que te han comentado es que tiene como bastante regusto cervantino, por decirlo de alguna manera, que recuerda concretamente a dos de las novelas ejemplares de Cervantes, que una es Castigo para perros y la otra... El casamiento engañoso. El casamiento engañoso, exacto. Yo creo que esa también, fabulosas narraciones por historias, igual que Ventajas de viajar en tren, tienen ambas un cierto regusto cervantino, ¿no? Es el escritor en quien yo he aprendido a hacer los 4 malabares que solemos saber los escritores y se nota, ¿no? Ventajas de viajar en tren, yo siempre digo que es un plagio de esas dos novelas ejemplares, ¿no? Directamente un plagio, bueno, al menos lo admiten, no como otras personas que van plagiando de verdad y dicen que es intertextualidad, que me encantaría que me explicaran el término. Bueno, está muy bien, ya que te dedicas al oficio. ¿Exactamente qué diferencia hay entre plagio e intertextualidad para los profanos? Bueno, exageraba un poco cuando decía plagio, pero en realidad yo creo que toda la literatura es un plagio y eso no es malo. Yo creo que toda literatura nace siempre de otros libros. No puede haber nunca un libro que nazca del vacío, de la nada. No, los libros siempre nacen de otros libros que hemos leído, que nos han gustado y que en cierto modo, consciente o inconscientemente, imitamos. A eso es a lo que me refiero yo cuando digo plagio, ¿no? Yo leí a Cervantes, leí estas novelas ejemplares, me gustaron tanto que lo que hace uno cuando algo le gusta es tratar de imitarlo, ¿no? Es lo que hacían también los pintores antiguos, ¿no? Cuando estaban en un taller con un maestro, trataban de imitarlo y luego poco a poco iban encontrando su propio lugar y su propio estilo. Lo que sí tienes es como una especie de gusto también por ambientar en otras épocas. En Reconstrucción, por ejemplo, está ambientada en el siglo XVI, esta está ambientada a principios del siglo XX. ¿Hay algo que hacer en el siglo XXI? Pues yo creo que sí. Lo que ocurre es que tal vez los escritores ponemos personajes... En realidad todas las novelas son novelas históricas porque suceden en el pasado, ¿no? Pero poniendo una novela en el pasado uno parece que habla de su propia época, porque uno siempre habla de su propia época aunque hable del pasado. Parece que puede hablar de su propia época en perspectiva, ¿no? Parece que poniendo a los personajes un poquito más lejos de nosotros los vemos de lejos y los vemos mejor. Pero en realidad, aunque las novelas estén situadas en un tiempo muy lejano, uno, quiera o no quiera, siempre habla de su tiempo. Es inevitable. Por cierto, hablando uno de su tiempo, en conversaciones con autores contemporáneos dicen que quizás la novela de los últimos años, de las últimas décadas, en general es difícil encontrar cosas que a uno le sorprendan como lector. Y bueno, está la frase esta que dice Jesús del Campo, que desde Cunqueiro no hay casi nada nuevo. ¿Eres partícipe de esa opinión o realmente crees que sí que se están haciendo cosas nuevas? Lo que pasa es que no tenemos perspectiva para apreciarlo. De eso no me cabe duda, es decir, es necesario que ocurra, que transcurran unos cuantos años para que uno pueda valorar y calibrar la producción no solo literaria sino artística del tiempo en el que vive, ¿no? Yo creo que cosas nuevas, si se hacen nuevas, entendiendo como novedad algo que siempre se apoya en el pasado. Pero sí podría dar unos cuantos títulos de novelas hechas hoy que a mí me resultan novedosas y interesantes. Obviamente no pueden hacer un Cervantes cada 5 años, ¿no? Imaginemos... Hay gente que lo sepa apreciar cada 5 Claro, años. efectivamente, pero imaginemos de cuántos escritores nos acordamos del siglo XVI, de cuántas personas nos acordamos del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Nos vienen a la boca uno o dos nombres en 100 años. Lo mismo va a suceder en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? De los que queden van a ser 1, 2, 3 personas. Bueno, ¿podrías darnos algunos títulos, por ejemplo? Pues yo recomiendo vivamente una novela que acabo de leer y que me ha encantado, que se llama Insensatez, de Horacio Castellanos Moya, me parece que es el segundo apellido, que está publicada en Tusquets y que, bueno, es de lo último que yo he leído en español. Este escritor es un hondureño que vive en Frankfurt y de lo último escrito en español que realmente me ha impactado. Recomiendo la lectura. Amén del escepticismo de algunos, que quizás no tiene tampoco un fundamento muy real, está la otra circunstancia con la que uno se enfrenta, que es esto de que ahora parece que todo se publica, todo sirve para publicar, y a veces incluso lo único que no sirve para publicar, excluyendo pues determinados casos, es lo bueno. Es decir, a veces con un nombre, por ser conocido por los mass media, uno puede publicar cualquier cosa en el hipotético caso de que le haya escrito esa persona. ¿Tú te suscribes un poco a esta frase de que lo más elegante últimamente es no publicar? Bueno, pues a la vista de la... Hombre, evidentemente si publicas no, pero bueno. No, es cierto que hay una abundancia difícil de manejar ahora mismo en la mesa de novedades. Cuando uno va a una librería y ve la cantidad de libros nuevos y vuelve a la semana siguiente y ve que todos esos libros se han renovado por la misma cantidad y todos nuevos otra vez,
uno se abruma y expresa de ataques de ansiedad y no sabe exactamente cómo puede manejarse en esa selva de nuevos títulos, ¿no? No sé si lo más elegante es no publicar. Lo que sí creo es que resultaría muy elegante por parte de los editores contenerse un poco y no convertir la literatura en algo así como una oferta de yogures donde hay sabores para cualquier gusto y todos ellos con fecha de caducidad, ¿no? Porque la literatura es todo lo contrario a un producto con fecha de caducidad, es todo lo contrario. Es un producto que a partir de una determinada fecha empieza a activarse y empieza a funcionar. Una de las cosas que uno cuando, por ejemplo, lee fabulosas narraciones por historias piensa es, jolín, qué divertido sería que me hubiesen explicado a la generación del 98 o del 27, que me hubiesen hablado de Juan Ramón Jiménez, como hablas tú en esta novela, que por supuesto, aunque en algún momento te entra una duda horrible en el cuerpo, en plan de, ¿será verdad? Es ficción. Has caído un poco en la tentación de explicar a este tipo de autores también, basándote en una visión un poco más ficticia, un poco más imaginaria, siempre y cuando se lo explicaras a tus alumnos. No, yo como profesor soy muy serio, muchísimo más serio que como escritor y como entrevistado. Pongo otro tipo de cara y normalmente no suelo mezclar las fabulosas narraciones con la historia, solo habla solamente de historia, ¿no? Pero... ¿Serio quiere decir que es sinónimo de hueso? ¿Es un profesor? No, además que suspende. No, suelen aprobar casi todos, pero normalmente no suelo sonreír mucho en clase y suelo ser bastante menos gamberro que en mis novelas. Pero tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Porque la historia de la literatura, al fin y al cabo, como su propio nombre indica, es una historia. Nosotros en español no distinguimos entre historia-verdad e historia-mentira. Tenemos la misma palabra para las historias que son verdad y las historias que son mentira. De manera que cuando yo enseño literatura soy un historiador, digamos, serio, que no tiene nada que ver con el historiador que escribe estas novelas, ¿no? Estas pequeñas gamberradas. Pequeñas gamberradas en las que, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez los corren a sombrerazos los protagonistas de esa historia, que además van un poco a contracorriente. Las revistas que cuando empezaba a aflorar, pues Federico García Lorca, iban a las revistas contraactuales, creo que se referían, a las que decían, no, Clarín es estupendo, Pereda es estupendo. ¿Cómo escoger precisamente a la parte, digamos, menos favorecida de la historia? Porque uno siempre dice, jo, la generación de 27, qué guapos eran todos, qué monos, qué listos y avanzados, y tú coges precisamente a los que están en el periodo anterior, los que no les gustan esa especie de visionarios. Bueno, a mí lo que me divertía precisamente de esta novela era contradecir o atacar o burlarme un poco de esa especie de iglesia laica en la que se ha convertido la generación del 27. La generación del 27, que tiene a su Jesucristo superstar en la persona de García Lorca, siempre me ha parecido una cosa tontamente sagrada y tontamente indiscutible. Y juguetear un poco con los mitos de la gran literatura y hacerlos bajar a la tierra, ellos que están levitando permanentemente en nuestros libros de texto, me parecía un ejercicio saludable, entretenido y pedagógico también, ¿por qué no? Y eso es lo que intentaba hacer en Fabulosas Narraciones, entre otras cosas. En las entrevistas comentas que hay gente que le tiene un poco de miedo a eso de que la literatura pueda verse como un juego y que partir de ese miedo puede ser hasta cierto punto un error para entender la literatura. Sí, la literatura es y debe ser considerada un juego, una cosa que nos proporcione placer. Si la literatura no nos proporciona placer, no sirve para absolutamente nada. Yo no soy partidario de tratar ni la literatura ni la historia de la literatura como una cosa sagrada y lejana a los hombres, ¿no? La literatura se hizo para el disfrute de las personas y si pierde ese sentido, pierde su sustancia completamente. Si uno no se ríe, si uno no disfruta, si uno no siente placer de alguno o de otro modo, no tiene ningún sentido leer. De manera que yo defiendo ese sentido lúdico de la literatura y además soy un firme partidario de tirar los libros que nos aburren y dejarlos a la mitad. Pues muy bien, como este libro o cualquier otro de los de Antonio Orejudo no va a aburrir ni lo vamos a dejar a la mitad, nosotros lo que recomendamos es que uno empiece su sesión placentera precisamente con Fabulosas Narraciones por Historias. Once upon a time is how these stories usually begin. However, this particular tale begins with... Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Meet the Brown children. They're motherless. Call him. Call them. They're ruthless. And for the 17th time, they're nannyless. We got rid of her in 3 days, 8 hours, and 47 minutes. That's the final straw.
There is only one solution for children like these. And it will not be pretty. Good evening. I am Nanny McPhee. We got rid of the last 17 nannies. We're getting rid of this one too. The nanny is a witch. Do they go to bed when they're told? I can't get up! Do they say please? In what context? Please make your acquaintance. I'm Oglington Fartworthy. She's coming! Dear me. Measles medicine. It's moving! Open wide. But now, their evil Aunt Adelaide Your children are out of control. I shall relieve you of one. is taking charge. The house will be taken. Some of you will be put into the workhouse. Some will be put into the care of others. It's our mother's rattle. Give it back. I'm your mother now. And their only hope Nanny McPhee, we need you. is to say the magic word. Please. May I be of assistance? From Universal Pictures, Help us, Nanny McPhee. Tell us what to do. Think. You are very clever. comes a new kind of fairy tale. That was my idea. I mean, my fault. About an ordinary family You cannot take any of my children away from me. in need of a little magic. Emma Thompson, Colin Firth, Nanny McPhee. Estoy sola, tan sola, completamente sola. Últimamente me gusta mi sombra. Los mosquitos se me acercan y al oído y hasta el aire se me aleja y me cuesta respirar. Mi buzón está vacío y el cartero no se atreve ni a llamar. Estoy sola. Tan sola, completamente sola, y lo peor y lo que más me duele es que si grito o si lloro, mi voz no vuelve antes hasta que cruza mi palabra. Últimamente me alejaba hasta mi sombra. Llené el espejo, ya ni siquiera me encuentro y hasta el agua se me queda escondidita en los ríos. Los muelles se escapan a la primera del café y casi no me preguntan si tomarme vacaciones de mismo.
Parece, capitán, que por fin se ha acabado la tormenta y se hace llevadero el naufragio. No se agarre con la mitad del cuerpo a una tabla, porque hace frío y a Leonardo DiCaprio no le sirvió de nada en Titanic. Para todos los que quieran seguir viendo este naufragio y no puedan esperar al sábado que viene, mañana, aquí, en Señalados, en Teleasturias, La Autonómica. Estoy sola, tan sola, completamente sola. Últimamente me ha dejado estar mi sombra. Los mosquitos se me acercan y al oído ya está el aire, se me aleja y me cuesta respirar. Mi buzón está vacío y el cartero no se atreve ni a llamar. Estoy sola, tan sola, completamente sola. Y lo peor y lo que más me duele es que si grito o si lloro, mi voz no vuelve, pues hasta que cosa siquiera me encuentro y hasta el agua se me queda escondida en los vidrios. Los muebles se escapando a la primera lenguaje y tan solo me pregunto si tomarme vacaciones mismo. Estoy sola, tan sola, completamente sola. Y lo peor y lo que más me duele es que si grito o si lloro, mi voz no vuelve, pues hasta Parece, capitán, que por fin se ha acabado la tormenta y se hace llevadero el naufragio. No se agarre con la mitad del cuerpo a una tabla, porque hace frío y a Leonardo DiCaprio no le sirvió de nada en Titanic. Para todos los que quieran seguir viendo este naufragio y no puedan esperar al sábado que viene, mañana, aquí, en Señalados, en Teleasturias, La Autonómica. Muy ilusionadas con él. Nosotras, no sé, la gente luego que lo vaya escuchando y vaya opinando, ¿no? Pero nosotras estamos muy contentas. Yo creo que sí, te gustaba Voy a aterrizar, este disco te tiene que gustar también y a toda la gente. Lo que pasa que igual no ha salido tanto a los medios convencionales como fue el primer disco. Este ha salido menos, pero las canciones yo creo que es el mismo espíritu, para mí son mucho mejores, creo que para todas nosotras también, pero más maduro y más mayorinas que somos, pero yo creo que el espíritu de canción pop para cantar en la ducha y para disfrutar y para examinar un poco más las letras
cantar con amigas y todo eso, pues yo creo que es lo mismo. Las canciones son canciones pop. Desde aquel primer disco hasta este, ¿en qué aspectos quizás se puede ver un poco sorprendido el público? Pues, a ver, yo creo que es una mezcla de lo mejor seguramente de otras etapas. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo, pues digamos que aciertas mejor con las letras, eres capaz de comunicarte más fácilmente, dominas un poco más lo que es el medio escrito en el sentido de lo que es una canción escrita. Después, bueno, pues vas adquiriendo perspectiva y decides musicalmente pues con lo que te quedas y con lo que ya no estás a gusto, y eso es un poco lo que da el llevar ya 10 años pues haciendo discos. Y bueno, yo creo que también cada vez adquiere más seguridad y por lo tanto cada vez disfrutas más de los conciertos, de las grabaciones en el estudio y de todo, y entonces al mismo tiempo se renueva la ilusión. Este disco incluye además una rancherita que es algo... No es una inspiración, a mí me parece, por lo menos. Y yo creo que lo que hemos conseguido un poco, parece ser, es que produzca las mismas sensaciones que a nosotros nos provoca cuando lo escribes, y que produzca a la gente pues esa misma sensación que nos hizo a nosotras ponernos enfrente de un papel y escribir una canción. O sea, que puede ser desde la apatía, desde una tarde, qué estupenda tarde de domingo en Gijón, a un desengaño amoroso, y cuando consigues eso, pues para mí es de los mejores premios que se puede tener. Sí, a mí me puede recordar alguna de las letras un poco la poesía de Ana Merino, de alguna autora así. ¿Hay influencias? ¿Qué influencias ahí van un poco por ahí? No sabría muy bien decir qué influencias hay, porque eso igual es más fácil que lo veas tú, ¿no? Pero sí es verdad que yo sigo leyendo poesía. Por ejemplo, en las letras en las que yo escribo, pues eso, supongo que habrá influencias, y sigo intentando estar un poco al día de lo que sale, de autoras jóvenes también, de más jóvenes, no sé, pues puede haber varias referencias. Por ejemplo, iba a decir Eva Medel, pero no sé, es otra escritora que hay ahora mismo en Córdoba, pues Elena Medel, me parece que sí. Es una escritora que, por ejemplo, yo suelo leer o suelo estar atenta a lo que escribe, pero también podríamos hablar de Gloria Fuertes en un momento dado, y podríamos hablar de otras muchas escritoras y también escritores. Entonces, sí es verdad, yo suelo estar al tanto un poco de lo que va surgiendo y de determinado tipo de poesía que, bueno, pues es el que más en este caso me llega a mí, pues que puede tener cierto matiz de cotidianidad, ¿no? Hombre, yo creo que cada una trabajamos de manera muy diferente. Quizá la que más acostumbrada esté a escribir es Coba, porque lleva mucho tiempo escribiendo poesía. Las demás nos lanzamos un poco a la piscina así, pues sin flotadores, sin nada. Pero bueno, yo creo que nos gusta. Incluso yo pienso, por lo menos yo siempre hago las canciones a partir de una letra. Bea igual no, porque ella toca la guitarra, entonces quizá a lo mejor le surja una guitarra mucho antes y luego acopla una letra, ¿no? Pero para mí una canción empieza con una letra, entonces por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, supongo que, no sé, cada una tenemos... yo creo que en conjunto escribimos un poco parecido, porque hablamos de cosas muy nuestras, muy parecidas, pero cada una tiene su forma de expresarse y de escribir las cosas, ¿no? Y incluso al principio no se podía, la gente no podía captar de quién era cada letra, pero yo creo que con el tiempo ya cada uno va reconociendo, pues esto lo ha escrito Coba o esto lo ha escrito Bea. Eso también con el tiempo ha ido evolucionando y yo creo que ya se nota. Yo creo que para nosotras, no sé, es muy importante decir algo en la canción, o sea, no sumar frases y palabras bonitas, sino para nosotras es muy importante comunicar algo, y parece ser que se ha encontrado de alguna manera pues eso que hace que lo que tú escribes en tu habitación, y igual estás meses dando vueltas a 8 líneas, porque yo creo que además, por lo menos a mí me cuesta bastante escribir, no me cuesta, vamos, o sea, a partir de algo luego hay que trabajar. Oh capitán, mi capitán, parece que el barco se hunde en esta tarde a la deriva. Será porque es domingo, pero el agua está llegando a la cubierta y ahora sé que soy marinero de agua dulce. La radio no funciona y es imposible pedir ayuda. ¿Que esperemos? Sí, ya sé que la música mansa a las fieras, pero no creo yo que... En espera, dejamos que suene la música de nosotras.
Pues lo que son las cosas y lo que es el caos, que toda su infancia, adolescencia, escuchando canciones como Voy a aterrizar con el disco ahí para el momento en el que pudiese por fin entrevistar a nosotras, y llega ese momento en mi vida y lo siento, chicas, que venís a presentar el último disco y yo hablando de uno viejo y encima no lo tengo aquí, así que yo qué sé, lo mejor es que Koba, Bea y Natalia expliquen un poco de qué va el nuevo disco mientras yo me fustigo a mí misma. Pues está muy bien. Se me fustigue. Bueno, eso no es para tanto. Pero sí, bueno, te presentamos Cierra la puerta al salir, que es nuestro cuarto disco. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentas. No sé, es una etapa nueva. Empezamos ahora a presentarlo en directo, aunque el disco ya salió en mayo. Hemos tenido un pequeño parón, pero ahora en diciembre vamos a salir a la carretera otra vez a presentar el disco y la verdad es que estamos muy... Algo un poquito novedoso, ¿no? Sí. No, son siempre... No dentro del mundo de la música, es novedoso, al menos dentro de vuestro universo musical. Sí, es un poquito, es una ranchera, pues llamamos rancherita porque ya nos gustaría que fuese una ranchera o que llegase a un nivel así, es un poco... es una ranchera pop, no podemos pretender hacer rancheras porque no somos un grupo de pop, no somos para empezar, ni mexicanos, ni mariachis, ni... No. Espíritu de mariachi igual tenemos. Sí, el espíritu mariachero, el espíritu de mariachi, creo que todo el mundo lleva un mariachi dentro y a nosotros en este momento nos ha salido bien. Entonces ha sido un poco pues un guiño a un estilo de música que nos gusta y que nos pegaba por la letra y que nos pegaba por todo, y también un ejercicio, no sé, casi de magia o de humor para nosotros y para los productores que se encontraron con esta canción en la que realmente los instrumentos que tocamos no son los instrumentos clásicos, tocan otras personas por nosotros que tocan los instrumentos típicos de mariachis, vamos. Entonces, menos la voz de Natalia, que es lo único que se conserva ahí casi intacto. Lo demás está ahí al borde totalmente, de Chabela Vargas, y entonces lo demás pues queda muy ranchero, pero con un toque pop y sin ninguna pretensión para nada. Bueno, aparte del sonido que comentábamos antes, una de las cosas que un poco identifica bastante al grupo desde siempre ha sido la calidad de las letras, el trabajo de las letras, lo que cuentan, digamos ese pequeño universo, si es que se puede hablar de ello, si se habla en poesía, en música también. ¿Cómo es esa composición de las letras? ¿Cómo trabajáis?